Biblias en el Evangelio de Mateo, el capítulo 1. Voy a invitarles a ponerse de pie. Vamos a leer todo el capítulo 1 del Evangelio de Mateo. Ustedes pueden seguir la lectura con sus vistas. Y luego de eso, nos quedamos de pie, tenemos una palabra de oración y comentamos al Señor este tiempo en la Escritura. Le pido a nuestro hermano Venancio que después de la lectura tome una Mateo, el capítulo 1, los versículos 1 al 25. Dice así: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, el Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Oremos. Pueden tomar asiento, muchas gracias. En ciertas oportunidades, como dijimos también el domingo pasado, la opinión pública se ve sacudida por algunos o por las noticias de algunos escándalos de familias o personas que tienen cierta notoriedad, ¿verdad? Hoy en día hay escándalos en familias de diferente índole. Hay escándalos en familias de deportistas, hay escándalos en familias de actores o actrices, hay escándalos en familias de políticos, pero nos vemos sacudidos con demasiada frecuencia con noticias que tienen que ver con estos asuntos. La verdad es que en todas las familias hay escándalos, ¿verdad? En una medida u otra. No todos somos personas famosas ni estamos en los medios, ¿verdad? Por tanto, esos escándalos pasan desapercibidos,
pero los escándalos, ¿verdad?, son parte de la vida de una familia. Parece que todo está bien, parece que todo está en orden, y de pronto algo sacude esa rutina familiar con alguna situación que nos avergüenza y que nos preocupa. Aún en las familias reales, ¿verdad?, en las familias de la realeza hay escándalos. Por lo general, la gente común, la gente normal, la gente corriente, queremos que nadie sepa de las habas que se cuecen en nuestros hogares, ¿verdad? Queremos mantener esas cosas lo más ocultas posibles, lo más lejos del conocimiento de otras personas. Pretendemos guardar la apariencia, queremos mantener una buena reputación, no queremos darle a los demás información que después de alguna manera puedan usar para perjudicarnos o para dañarnos, pero la realidad es que en todas las familias hay algún tipo de escándalo. En la familia a la cual perteneció el Señor Jesús, humanamente hablando, también hubo escándalos. En la familia en la cual nació el Señor Jesucristo. Y qué escándalos tan vergonzosos, ¿verdad? Pero no permanecieron escondidos esos escándalos, y hoy nosotros podemos leer y conocer detalles de esos escándalos en las páginas de la Escritura. Durante estos 2 domingos anteriores a la Navidad estamos prestando atención a este capítulo 1 del Evangelio de Mateo. Y aquí encontramos escándalos verdaderos en la familia de Jesús. Eso tratan los versículos 1 al 17 de los que nos ocupamos el domingo pasado. Escándalos verdaderos en la familia en la cual nació, de la cual provino el Señor Jesucristo. Escándalos vergonzosos que tenían que ver con mujeres como Tamar, como Rahab, como la mujer de Urías. Pero también encontramos en la familia de la cual nació el Señor Jesucristo un escándalo aparente. Hubo escándalos verdaderos, pero también hubo un escándalo aparente, de lo cual leemos aquí en los versículos 18 al 25 particularmente, ¿verdad? Jesús entró en el mundo a través de una familia que podía ser la nuestra. Una familia imperfecta, una familia como cualquier otra. Sin embargo, aunque su familia fue como la nuestra, su concepción y su nacimiento no fue como el nuestro. A pesar de que la familia a través de la cual Él entró en la historia humana era como la nuestra, su concepción y su nacimiento no fueron como el nuestro. La Biblia dice que Él nació de una virgen, concebido por el Espíritu Santo de Dios, y todo eso, esa concepción sobrenatural, escondida al ojo natural, parecía un escándalo. El hecho de que una virgen apareciera embarazada parecía un verdadero escándalo. Y en relación a eso, 3 cosas vamos a ver. En primer lugar, la confusión en cuanto al embarazo de María. Dice versículo 16, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María con su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En primer lugar, la confusión en cuanto al embarazo de María. El versículo 16 presenta el hogar en el que nació Cristo. María fue su madre y José fue el marido de María. Y la Biblia dice en el versículo 18 que cuando comienza la historia, María estaba desposada con José. Esa es la palabra que se utiliza ahí para describir el grado de relación que había entre María y José, ¿verdad? En esos tiempos, estar desposado era mucho más que estar comprometido. Eso es el sentido de la palabra desposado, ¿verdad? Eran mucho más que estar comprometidos, aun cuando aún no vivían unidos en matrimonio. El desposorio era un pacto entre la pareja, aun cuando ellos no vivían juntos.
En aquella sociedad había un pacto primero y luego entonces sí vivían juntos. Eso es el desposorio. Había un pacto, era más que un compromiso, ¿verdad? Se separaban el uno, se separaban ambos del resto de los seres humanos para guardarse y unirse en matrimonio en el momento dado con el otro. Un pacto primero y luego vivían juntos. En nuestra sociedad, lamentablemente, muchos viven juntos primero y luego a la larga puede que establezcan un pacto. Algunos jamás lo hacen. Eso realmente es muy triste, sumamente antibíblico. Se entiende que es legal, pero no todo lo legal es correcto a los ojos de Dios. Y lamentablemente en ese aspecto hoy en día muchos ignoran la voluntad de Dios y el propósito original de Dios en cuanto al matrimonio. Y en ese contexto, dice la Escritura, en que ella estaba desposada con José, se halló que estaba embarazada. Comprometida con José, pero no casada. Y José no estaba involucrado en ese embarazo. Dice el versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. El Evangelio de Juan arroja luz y pone el reflector de la narración sobre José particularmente. Cabe que nos preguntamos, ¿se ha puesto en algún momento en el lugar de ese hombre? ¿Ha tratado de ponerse en algún momento en el lugar de José y tratar de experimentar, de sentir, de poder acercarse en alguna manera a las vivencias, a los pensamientos, a la tormenta que se debe haber desatado en su corazón? Él era justo, dice la Escritura. Él era sensible y atento a la ley de Dios. A él le interesaba hacer las cosas bien a los ojos de Dios. Y dice la Escritura que, como era justo, no quiso infamarla y quería dejarla secretamente. ¿Sabe que cuando uno tiene esa disposición de ánimo que tenía José, estas cosas le resultan muy dolorosas? Cuando uno tiene esa disposición de ánimo que tenía José, de ser sensible y humilde ante las demandas del Señor, de estar controlado por un deseo de que la gloria de Dios sea promovida, estas cosas le resultan absolutamente dolorosas y difíciles de manejar. El Salmo 119, no necesitan buscarlo, describe esa actitud también en el salmista. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Un alma sensible, un alma controlada por el anhelo por la gloria de Dios. Un alma que entiende que Dios merece ser temido, honrado, exaltado, obedecido sobre todas las cosas. Sufre profundamente cuando ve el quebrantamiento de la ley de Dios. Al que no está consumido por un anhelo de que Dios sea glorificado y conocido, estas cosas no le afectan, ¿verdad? Las toman como normales. ¿Cuántas cosas tomamos hoy como normales? ¿Cuántas aberraciones? ¿Cuántas transgresiones? ¿Cuántas violaciones a la ley de Dios tomamos como normal? Debemos examinar el estado de nuestras almas. Pero José no era así. Aquella situación de que se halló que había concebido María, estando desposada con él, cuando aún no estaban viviendo como matrimonio, le impactaron profundamente. Él era justo, dice la Escritura. Pensando también en José, debe haberle afectado profundamente esta situación porque él amaba a María. No hay ninguna duda de eso, ¿verdad? Seguramente él pensaba, estaba convencido de que ella era la mujer de su vida. Y cuando uno examina lo que la Biblia enseña en cuanto a la disposición interior de José y en cuanto a la disposición interior de María, uno no puede menos que tomar nota de que ellos tenían almas afines. Ellos tenían comunión, el mismo sentir en cuanto a las cosas importantes. Cuando uno escucha las palabras del ángel en Lucas capítulo 1, las palabras dirigidas a María y las respuestas de María a las palabras del ángel, podemos inferir que ella también era piadosa. Era realmente una mujer
temerosa de Dios, tal como José. Y tal afinidad de almas, y tal afinidad de devoción al Señor, sería el mejor fundamento para el hogar que ellos querían establecer. Por eso fracasan muchos matrimonios, porque no hay afinidad en las almas. Puede que estén bien en muchas otras cosas, pero no están de acuerdo en lo que es más importante, y eso trae dificultades. Pero ella ahora estaba embarazada, y José no estaba involucrado en esa situación. ¿Qué había pasado? Era una familia de escándalos, y ahora uno más para agregar a la lista. Tamar, Rahab, Betsabé, ahora María también en la familia de David. José puede haberse preguntado, ¿qué hice yo para que esto me pase a mí? José podría haberse preguntado, ¿qué está tratando de hacer Dios conmigo? José puede haberse preguntado, ¿cómo es posible que María me haya hecho esto? Una confusión en su corazón. ¿Cómo puede ser que ella me traicione a mí estando desposados? ¿Qué había pasado? Y lo peor de todo, hermanos y amigos queridos, era que él sabía lo que le correspondía hacer en esta situación según la ley de Dios. Eso era también una gran carga y una gran aflicción a su corazón. Si ustedes quieren acompañarme al libro de Deuteronomio capítulo 22, el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 22, versículos 23 al 27. Deuteronomio capítulo 22, versículos 23 al 27, leemos: si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque huyó a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal del medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada, y no hubo quien la librase. La Biblia, la ley de Moisés era muy clara para Israel en aquel entonces. Si este embarazo fuera el resultado de una agresión, María estaba libre de toda culpa y de toda responsabilidad. Pero si ella había consentido en el pecado, ella debía morir. Y José estaba en ese dilema. Él era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. ¿Se imaginan estar en una situación así? Tener que decidir qué hacer. Él no podía quedarse quieto y hacer de cuenta que no había pasado nada. La calidad de la vida interior de José le impedía hacer de cuenta que no había pasado nada. Eso es así. Cuando nuestras almas están adormecidas por nuestro propio pecado, no hacemos nada cuando vemos el pecado en la vida de los demás. ¿Qué corresponde hacer? Acercarnos al hermano para ayudarle a levantarse y restaurarlo al camino de la rectitud. Eso hay que hacer. Pero cuando nuestras almas están adormecidas por nuestro propio pecado, entonces no haremos nada o haremos lo que no debemos hacer. La calidad de la vida interior de José no le permitía a él hacer de cuenta que no había pasado. Pero él no quería armar un escándalo, no quería vengarse ni ir contra María en su decepción y en su enojo. Él pensó en dejarla en secreto, quizás desaparecer, quizás hizo alguna llamada, un mensaje de WhatsApp: tío, estás allá en el sur, a 500 kilómetros, ¿puedo ir una temporada para tu casa? Quizás algo así podría haber hecho. Desaparecer. Así la gente pondría su cuota de condena sobre él.
¿Qué hacer? ¿Qué escándalo en apariencia? José seguro no podía ni dormir pensando en esto. Dice la Biblia en el versículo 20, pensando él en esto, pensando en la situación, pensando en la posible salida que le daría a esa situación. Aquello ocupaba su mente y consumía sus energías. Pero no había ningún escándalo y no había nada sucio en lo que había sucedido o pasado por María. Por eso la segunda cosa que encontramos aquí en este texto es la aclaración en cuanto al embarazo de María. La aclaración. Dice la Biblia, versículo 20, pensando él en esto, un ángel del Señor le apareció en sueños. Ahí estaba Dios trayendo luz sobre aquella situación. Dios envió a su ángel para aclarar la confusión. José tenía que saber que no había nada sucio en todo aquello. Aquello era un milagro de Dios. Y eso debe haber representado un profundo alivio para el corazón de José. Dice que el ángel le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¡Qué alivio para el corazón de José! Hasta ese momento, seguro a José le debe haber parecido estar viviendo una pesadilla. ¿Verdad? A veces la gente dice cuando está atravesando una situación triste y pesada y difícil, pues estaba esperando el momento de despertarme, anhelando que fuera solo una pesadilla. Pero era la realidad. Él pensó, quizás estuvo pensando que era un mal sueño. Fue un tiempo de aflicción y de duda, tiempo en el que era necesario no perder la confianza, tiempo en el que era necesario no perder la determinación de hacer lo correcto. Qué difícil es mantener esa disposición del corazón en situaciones complicadas, enfermedades prolongadas, conflictos irresolutos, gastos y deudas que no podemos enfrentar, dolores de cabeza por el mal comportamiento de algunos de los hijos, situaciones laborales que no se resuelven, injusticias que parece que jamás van a ser vindicadas o aclaradas. Esos son tiempos de mantener la confianza y esos son tiempos donde necesitamos apropiarnos de la gracia de Dios para guardar la determinación de que pase lo que pase, hacer lo correcto. Esa generalmente no es nuestra mayor preocupación. Generalmente nuestra mayor preocupación es salir de la situación, es vernos librados de la situación, es que se aclare todo, que se resuelva todo, que vuelva toda la normalidad, que se pueda pagar todo, que haya una cura, que haya una salida. Lo único que nos interesa, quizás lo único que hacemos motivo de oración es eso, cuando en realidad el sentir correcto sería, Señor, yo no sé por qué estoy atravesando esto, tú lo sabes. Pero ayúdame a que mientras lo atravieso, haga las cosas bien delante de ti y delante de los demás. Esa debería ser nuestra preocupación. En tiempos de dificultad, esa debe ser la brújula. Guardarnos con esa disposición de corazón. José quizás pensaba, tarde o temprano, esto va a salir a luz. Tomemos nota de la palabra del ángel. El ángel comenzó su aclaración recordándole a José que él también era de la familia de David. Qué interesante, ¿no? ¿Recuerdan cómo empezaba el capítulo? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Lo leímos y lo analizamos el domingo pasado. Y ahora, cuando el ángel se le aparece a José, la primera cosa que le dice es José, hijo de David. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué trae a colación a David? El ángel le recuerda a José que él también era de la familia de David. Y seguramente se está buscando refrescar la promesa dada a su antepasado, preparando su corazón para creer que lo que estaba sucediendo no era ni más ni menos que el cumplimiento de la promesa dada a David. Este niño es el hijo prometido a David.
tú eres de su familia. Y lo que está pasando acá es que Dios está cumpliendo con la palabra dada. Debía nacer de alguien de la familia de David, este niño prometido. Y tú lo eres. María también. Y las cosas empezaron a aclararse. El panorama empezó a despejarse. José, hijo de David. Seguro que José conocía aquella promesa. El ángel continúa diciendo: no temas recibirla como mujer. Lo que ha pasado es que el Espíritu Santo ha engendrado un hijo en su vientre sin participación humana. Eso es, y te digo más, ni vas a tener que pensar en un nombre. El nombre ya le está puesto. Debe llamarse Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora José sabía lo que estaba pasando. Dios estaba enviando a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para salvar. Para salvar. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Para salvar. Eso es sumamente interesante. Hermanos y amigos, del pecado no necesitamos ser curados, porque el pecado no es una enfermedad. Del pecado no necesitamos ser corregidos, porque el pecado no es un defecto ni una falla. Del pecado no necesitamos ser aliviados, porque el pecado no es una carga ni un karma. Del pecado necesitamos ser salvados, porque el pecado es un enemigo del cual necesitamos ser salvados. El pecado es un amo cruel. Para eso nacería este niño, para salvar. Qué alivio, ¿verdad? Qué anuncio. Por siglos el pueblo de Israel había lidiado con su pecado. Ríos y ríos y ríos y ríos de sangre de corderos y de machos cabríos habían sido vertidos tanto en el tabernáculo como en el templo, tratando de encontrar alivio y solución para el pecado. Jamás pudieron ser librados del pecado, jamás pudieron tener una conciencia limpia de pecado. Sus pecados solamente eran cubiertos, eran pasados por alto, pero jamás habían sido quitados. Para eso tenía que venir Jesús. Para eso tenía que venir el Hijo de Dios, el Hijo de David, que había sido engendrado en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo de Dios. Por siglos el pueblo había lidiado con su pecado sin poder ser librado eficazmente de él, pero ahora Dios enviaba el Salvador. Qué interesante, el origen del nombre Jesús está directamente relacionado con Josué, ¿verdad? Salvador también. Así como Josué luchó contra las naciones paganas que ocupaban la tierra prometida para que el pueblo pudiera gozar de la herencia, así Jesús, el Josué, el gran Josué, llevaría nuestro pecado sobre sí, nos libraría de ellos, quitándolos para siempre de la vista de Dios, para que nosotros podamos disfrutar de comunión y compañerismo con Él, ser levantados a la condición de hijos, que es la verdadera bienaventuranza. Dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Era un niño especial, no era un niño común. Así que su concepción y su nacimiento no podían ser tampoco comunes. Para salvar del pecado no debería tener nada que ver con el pecado en su experiencia. Por esa razón debía nacer de una virgen, tal como había sido profetizado. Todo parece indicar que las palabras de los versículos 22 y 23 también son palabras del ángel. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todo parece indicar que estas palabras también
también son del ángel. El ángel está recordándole la profecía a José y la palabra iluminaba y daba sentido a la experiencia. ¿Cuál experiencia? De que María estaba desposada con él, que no, supuestamente no conocía varón al ojo humano, había concebido. La palabra estaba iluminando la experiencia. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. La palabra iluminaba y daba sentido a la experiencia. Ya no había confusión en la mente de José. Lo que estaba sucediendo no era un escándalo, era algo maravilloso. Aquí no había una mujer que había transgredido la ley de Dios y había violado el pacto con su prometido. Aquí estaba Dios cumpliendo su palabra, enviando a su Hijo, ¿verdad? Uno en esencia con Él, por eso se llama Emmanuel, para salvar al pecador. Ahora todo estaba claro en la mente de José. No había escándalo, había cumplimiento. No había pecado de una mujer, había la fidelidad de Dios. No había nada para esconder, había algo maravilloso para celebrar. Y hermanos y amigos, eso es Navidad, cumplimiento, regocijo, celebración, proclamación. Repitámoslo, no había escándalo, había cumplimiento. No había pecado de una mujer, había la fidelidad de Dios. No había nada para esconder, había algo maravilloso para celebrar. Dios estaba enviando a su Hijo en cumplimiento a su palabra. Me impacta esto, la revelación dando sentido a la experiencia. La palabra del ángel, la palabra del Señor enviada o dada por medio del ángel, dando sentido a la experiencia, explicando la experiencia. Muchos hoy proclaman tener experiencias que atribuyen a Dios, ¿verdad? Dicen, Dios me mostró, Dios me guió, Dios me hizo sentir tal o cual cosa. Déjeme decirle que lo válido es la revelación. Dios dijo, y eso explica todo. Eso explica absolutamente todo. Cuando la revelación no puede explicar la experiencia, entonces hay confusión. Pero cuando la revelación explica la experiencia, hay gozo y hay paz. Es lo que pasa aquí. Es lo que sucede aquí. Ahora todo tenía sentido para José. El Salvador debía nacer de una virgen. Así sería sin pecado. El Salvador tendría que ser Dios mismo, porque sólo así podría llevar y soportar la ira divina. Uno que fuera solo hombre jamás podría sobrellevar y soportar el peso de todo el pecado y pagar por él. Tenía que ser Dios, 100% hombre, 100% Dios. Ahora todo encajaba para José. Y la Biblia dice que esto merecía solo una respuesta de parte de él. ¿Cuál era? La obediencia. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Esto merecía solo una respuesta de parte de José: obedecer la palabra de Dios. Él creyó la palabra y todo quedó claro para él. No necesitó ninguna otra cosa. Tomó a María por mujer. ¿Se imaginan que aquello habrá sido fácil? Seguro que no. Seguro que no sería fácil, porque no todos creerían la historia. ¿Sabe cuántos se habrán reído cuando José y María explicaron que se le apareció a ella primero un ángel, que después se le apareció a él, y que lo que había pasado era en cumplimiento de la profecía dada por Dios por medio del profeta? Algunos se reirían a carcajadas en sus caras, como tantos que no creen el mensaje del Evangelio hoy y lo menosprecian y se burlan cuando dicen, les decimos, que Dios envió a su Hijo al mundo para ser el Salvador del pecador. Imagínense que los chismes correrían, habría habladurías, habría mentiras, habría críticas, habría insinuaciones, pero José sería el defensor de María.
Seguramente Él la defendería usando la palabra. No hubo pecado en María, diría José. Hubo cumplimiento de la palabra de Dios. Qué maravilloso. La aclaración sobre el embarazo de María. La revelación explicando la experiencia. La revelación trayendo gozo, paz y tranquilidad al alma turbada de José. Jesús nació de una virgen. Jesús es Dios con nosotros, uno sin pecado, capaz de salvarnos de nuestros pecados. Maravilloso. Regocijémonos en nuestro Salvador. Y la tercera y última cosa que encontramos aquí es la aplicación del embarazo de María. Hubo una confusión en cuanto al embarazo de María. El ángel fue enviado y trajo la aclaración en cuanto al embarazo de María. Pero ahora miremos la aplicación. El versículo 21 es puntual en esta narración. Dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este versículo nos dice tres cosas en cuanto a Cristo como Salvador. Se nos dice en primer lugar que no vino solamente para hacer posible la salvación. No dice eso. No dice Jesús porque hará lo posible para salvar al pecador. No dice eso. Dice porque Él salvará. Obraría eficazmente la salvación. Eso es seguro. En segundo lugar, Él no vino para salvar a todos. Dice, Dios sabía de antemano quiénes se salvarían. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero también se dice que no vino para salvar en el pecado, sino que vino para salvar del pecado. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hay muchos que profesan ser cristianos, hay muchos que profesan haber puesto su confianza en Cristo, pero siguen practicando habitualmente el pecado. ¿Siguen haciéndolo? Siguen adulterando, siguen mintiendo, siguen robando, siguen siendo desleales, siguen siendo bocas sucias, maldicientes, borrachos, esclavos de deseos, de vicios, pero dicen ser cristianos. Es una contradicción. Cristo vino a salvar del pecado. La obra de Cristo incluye ser libres del pecado como amo en la vida diaria. La obra de Cristo incluye el poder para progresar en santidad diariamente. No nos tenemos que engañar. El ángel dijo, salvará a su pueblo de sus pecados. Algo absolutamente cierto. Dos aplicaciones prácticas para terminar. Regocijémonos, hermanos y amigos, en el Dios que cumple su palabra. En primer lugar, regocijémonos en el Dios que cumple su palabra. Esto sucedió así para que lo dicho por el Señor se cumpliera. Siglos esperando, siglos repitiendo la promesa, siglos mirando en el horizonte, siglos con confianza y anhelo que el Salvador viniera. No sé cuál es la fuente de tranquilidad y esperanza para tu corazón. Debería ser la palabra dada por Dios. Esa debería ser la fuente de esperanza y tranquilidad para tu corazón, porque el Señor cumple con su palabra. Y en segundo lugar, regocijémonos en el Dios que nos proveyó un Salvador. Regocijémonos en el Dios que nos proveyó un Salvador. Hay muchos que se presentan a los hombres como proveedores de algo que necesitamos, ¿verdad? Necesitamos que alguien defienda los intereses nacionales y aparece siempre alguien que se compromete a proveer esa defensa. Necesitamos defensores de nuestros derechos básicos humanos
Y siempre aparece alguien que dice ser capaz de proveer esa defensa. Necesitamos defensores de nuestra economía. Siempre aparece alguien que dice que es capaz de proveernos esa tranquilidad económica. Pero solo uno puede proveer un salvador del pecado. Y ese es Dios. Solo Él podía darnos un salvador. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Regocijémonos en el Dios que nos proveyó un Salvador. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de abrir la Escritura. Muchas gracias te damos por la oportunidad de mirar estos detalles del nacimiento de Cristo. Te alabamos porque tú eres un Dios que cumple con la palabra dada, y te alabamos también porque tú nos has provisto de un poderoso Salvador. Ayúdanos a ser agradecidos y fieles en la proclamación de este mensaje. En el nombre de Jesús.